El versículo de memoria está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, y dice lo siguiente: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Estas son las palabras del apóstol Pablo a los miembros de la iglesia de Tesalónica. El tema de esta semana es la iglesia y la educación, un tema, por cierto, muy importante. En primer lugar, vamos a considerar la iglesia como un centro de educación. Y dentro de ese punto vamos a ver la iglesia como centro de educación misionera. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. A pesar de que en nuestros días hay líderes que se llaman cristianos, que proclaman que la iglesia cristiana no debiera hacer proselitismo, refiriéndose al cumplimiento de la comisión evangélica dada por Jesucristo mismo antes de ascender a los cielos, registrada en los 4 evangelios, que nos manda a hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles todo lo que Cristo enseñó y bautizándolos en su nombre como miembros de la iglesia cristiana. Nuestra comisión evangélica permanece, no puede ser contradecida ni quebrantada por ningún dirigente pseudo cristiano. El libro Servicio Cristiano de Elena G. de White nos dice claramente en la página 51 que la verdadera educación es la preparación para ser misionero. Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser misionero. Se nos llama a servir a Dios y a nuestros semejantes. El objetivo de nuestra educación debe ser el de capacitarnos para este servicio. Muchas veces nos asombramos del crecimiento explosivo del cristianismo en la era apostólica, pero veamos algo que fue la clave de dicho crecimiento explosivo, cuando no existían las tecnologías que ahora conocemos. Cuando se convertían hombres promisorios y capaces, como en el caso de Timoteo, Pablo o Bernabé, procuraban
los miembros de la iglesia presentarles vívidamente la necesidad de trabajar en la viña del Señor. Y cuando los apóstoles se iban a otra ciudad, la fe de esos conversos no disminuía, sino que aumentaba. Habían sido fielmente instruidos en el camino del Señor y enseñados a trabajar abnegada, fervorosa y perseverantemente por la salvación de sus prójimos. Esta solícita educación de los neófitos era un importante factor del notable éxito que tuvieron Pablo y Bernabé al predicar en tierras paganas. Cada iglesia debe ser una escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros debieran aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y enseñar clases en la escuela sabática, a auxiliar al pobre y cuidar al enfermo, y trabajar en pro de los inconversos. La enseñanza no debiera ser solo teórica, sino también práctica, bajo la dirección de instructores experimentados. Un ejemplo vale más que muchos preceptos. Hay una preparación especial que da muchos frutos, como es la enseñanza de los principios de la Reforma Pro Salud. Deberían darse clases culinarias para aprender a preparar alimentos sanos y apetitosos. Los que tienen la visión espiritual de la iglesia deben idear formas y medios para los cuales pueden darse una oportunidad a todo miembro de la misma para que desempeñe alguna parte en la obra de Dios. ¿Cómo puede decirse en la iglesia: vosotros sois la luz del mundo, a menos que sus miembros estén realmente impartiendo luz? Los ancianos y los que tienen puestos directivos en la iglesia deben dedicarse y hacer arreglos de tal manera que todo miembro de la iglesia tenga una parte que desempeñar, que nadie lleve una vida sin propósito, sino que todos realicen lo que puedan hacer con su propia capacidad. Por otro lado, los miembros de la iglesia deben tener una actitud positiva, educarse a sí mismos, no descuidar ni una sola oportunidad de prepararse intelectualmente y prácticamente para trabajar por Dios. Nuestra mente debiera ser enseñada de tal forma que si fuere necesario podamos presentar las verdades de la palabra de Dios ante las más altas autoridades terrenales de un modo que glorifique el nombre de Dios. Los pastores no deben hacer la obra que pertenece a la iglesia, cansándose ellos mismos e impidiendo que otros desempeñen su deber. Debe enseñar a los miembros a trabajar en la iglesia y en la comunidad. En ciertos aspectos, el pastor ocupa una posición semejante a la del capataz de una cuadrilla de trabajadores. Se espera que el capataz mire porque los hombres que están a su cargo hagan correcta y prontamente el trabajo asignado y únicamente en caso de emergencia
han de atender a detalles. El propietario de una gran fábrica encontró una vez a su capataz en la fosa haciendo algunas reparaciones sencillas, mientras que media docena de obreros de esa sección estaban de pie a un lado mirando ociosamente. El propietario, después de averiguar los hechos, le entregó su cesantía con su salario. Sorprendido, el capataz pidió una explicación y le fue dada en estas palabras: lo contraté para mantener a 6 hombres ocupados. Encontré a los 6 ociosos y a usted haciendo el trabajo de uno solo, lo que podría haber sido hecho igualmente por cualquiera de los 6. No puedo pagar el salario de 7 hombres para que usted enseñe a 6 de ellos a holgazanear. Esto está en Servicio Cristiano, página 55. Si los pastores dedicasen más atención a conseguir que su grey se ocupe activamente en la obra y mantenerla así ocupada, lograrían mayor suma de bien, tendrían más tiempo para estudiar y para hacer visitas religiosas. Dios es un Dios de orden. Todo lo que se relaciona con el cielo está en orden perfecto. La sumisión y una disciplina cabal distinguen a los movimientos de la hueste angélica. El éxito solo puede acompañar al orden y a la acción armónica. Todos los que han de actuar para Dios lo deben hacer con inteligencia y no en forma negligente o al azar. Él quiere que su obra se haga con fe y exactitud para que pueda poner sobre ella su sello de aprobación. Servicio Cristiano, página 57. La Iglesia de Cristo puede compararse adecuadamente a un ejército. La vida de cada soldado es una vida de trabajo, durezas y peligro. Por todas partes hay adversarios vigilando, dirigidos por el príncipe de la potestad de las tinieblas, que nunca duerme y nunca abandona su puesto. ¿Qué acontecería si la mitad de los soldados que componen un ejército estuvieran dormidos cuando se les ordena estar listos? El resultado sería la derrota, el cautiverio y la muerte. Un ejército de soldados cristianos que duermen. ¿Qué cosa podría ser más terrible? Servicio Cristiano 65. Veamos ahora la Iglesia como un centro de estudio de la Biblia. Nuestra Iglesia posee un departamento llamado de escuela sabática, donde diariamente los miembros estudian la palabra de Dios en forma individual en sus casas y hay un repaso semanal el día sábado en forma grupal, como se hacía antes de la cuarentena, o bien en forma virtual, como se hace actualmente. Se estudia con un folleto que dura para un trimestre y que puede encarar la Biblia en forma temática
o en forma del estudio de alguno de los libros de la Biblia en particular, de tal manera que todos los miembros de la Iglesia pueden llegar a tener un conocimiento profundo y de primera mano de la verdad. No basta saber lo que otros han pensado o han aprendido de la Biblia. Cada uno debe aprender por sí mismo y si hay dificultades, debe preguntar sin avergonzarse por ello. Debemos acercarnos a la Biblia con el espíritu de uno que aprende y con la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia es su propio comentador, por lo cual debiera compararse texto con texto. Todas las partes de la Biblia son inspiradas por Dios y todas son provechosas. Y lo más importante de todo es que en este estudio diario debemos encontrar a aquel que es todo amable, nuestro Redentor. Todas las cosas las tengo por pérdida a causa de la sobresaliente excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 8 al 10. Los manantiales de paz y gozo celestial abiertos en el alma por las palabras de la inspiración se convertirán en un río poderoso de influencia bendita para todos los que se pongan a su alcance y un río de agua viva que brota para vida eterna. El tercer punto es la iglesia y la escuela de iglesia. La iglesia tiene una obra especial que hacer en cuanto a educar y preparar a sus niños y jóvenes para que no sientan la influencia de los hábitos corruptos. El mundo está lleno de maldad y de desprecio de lo que Dios pide de nosotros. Las ciudades han llegado a ser como Sodoma y nuestros hijos están diariamente expuestos a muchos males. Los que asisten a escuelas estatales se asocian a menudo con otros niños más descuidados que ellos, a quienes se les deja obtener una educación callejera. Satanás empleará a esos niños para influir en aquellos a quienes se educa más cuidadosamente. Dios ha designado a la iglesia como atalaya para que ejerza un cuidado celoso sobre los niños y los jóvenes y que como centinela vea cómo se acerca el enemigo y advierta el peligro. Pero muchas veces la iglesia no comprende esta situación. Duerme estando de guardia. La iglesia debiera animar a sus miembros a establecer una escuela primaria, por más pequeña que sea la iglesia, donde los niños de su seno podrían recibir una educación cristiana completa y práctica con maestros cristianos y con visión misionera. Cuando sean
debidamente dirigidas, las escuelas de iglesia serán el medio de enarbolar el estandarte de la verdad, porque esos niños que recibieron educación cristiana serán testigos para Cristo cuando los adultos no lo puedan hacer porque se les habrá cerrado el camino. Muchas escuelas públicas están impregnadas de la influencia nefasta de niños y niñas expertos en el pecado, y los maestros enseñan una enseñanza impregnada de secularismo y del evolucionismo. Los niños a quienes se permite jugar en la calle obtienen allí una educación que conduce a la temeridad y a la iniquidad. Dios les ha dado a los niños mentes inquisitivas, facultades de raciocinio como talentos preciosos. Debe, mediante una educación cristiana, enseñárseles a perfeccionar cada talento con el propósito de usarlos todos en el servicio de Cristo para la elevación de la humanidad caída. No tan solo son necesarias las escuelas primarias, sino también las secundarias y aún la universidad. Puede ser que nos preguntemos, ¿cómo se han de establecer tales escuelas? No somos un pueblo rico, pero si oramos con fe y permitimos al Señor que obre en nuestro favor, Él abrirá delante de nosotros caminos para establecer escuelas cristianas. Cuando en la iglesia hay niños y jóvenes que prometen llegar a ser obreros útiles, pero que no pueden sostenerse financieramente en la escuela, la iglesia debe asumir la responsabilidad de mandarlos a una de nuestras escuelas. Las iglesias deben considerar un privilegio destinar una parte de sus presupuestos para sufragar sus gastos. También debería instituirse un fondo por contribuciones generosas para instituciones de estudios superiores. Necesitamos hombres y mujeres bien preparados, bien educados para trabajar en interés de las iglesias. Los que no puedan ayudar con dinero, lo pueden hacer con trabajo. ¿Qué haremos para ayudar a construir una escuela de iglesia? Nos levantaremos y edificaremos. Si todos pusieren manos a la obra al unísono, pronto tendríamos un edificio escolar para enseñar a nuestros niños los caminos del Señor. Bien, creo que ha quedado muy clara la importancia que tiene el papel de la iglesia tanto en educar a sus propios miembros como activos misioneros y también a sus niños en escuelas
cristianas sobre el fundamento de la palabra de Dios. Y como conclusión diremos que no es necesario ser demasiado inteligente o astuto para comprender que el mundo en que vivimos está lleno de corrupción y maldad. Está muy cerca el momento en el que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. ¿Con cuánta frecuencia oímos de terremotos, ciclones, incendios, inundaciones, enfermedades, pandemias, con grandes pérdidas de vidas y propiedades? Aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en ellas puede leerse el propósito de Dios. Son los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Vivimos en medio de una epidemia de crímenes. Es indescriptible la corrupción prevaleciente. Cada día aumenta la locura, los asesinatos, los suicidios, el femicidio. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones. La maldad está llegando a niveles jamás alcanzados antes. Y, sin embargo, muchos ministros del Evangelio claman paz y seguridad. Al mismo tiempo, la situación de los hijos de Dios en general es también deplorable. Hay poco espíritu misionero, una búsqueda de la propia complacencia y un estupor de muerte satánico. La incredulidad, como una mortaja, está rodeando a nuestras iglesias porque no están utilizando los talentos que Dios les ha dado. El destino de un mundo se halla en juego en la balanza, pero esto apenas si nos conmueve. Se necesita un reavivamiento y una reforma. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar como una sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el pueblo de Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como no lo hubo antes y parecido a del gran día de Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias
y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Servicio Cristiano, página 34. ¡Qué maravillosa visión! Ojalá su cumplimiento fuera muy pronto. Ojalá pronto despertemos de este estupor de muerte y esta maravillosa visión se cumpla muy pronto. Recordemos entonces el importante papel de la verdadera educación en este maravilloso cambio.